Muchas bendiciones. Aquí estamos en nuestro discipulado número 39, el capítulo 6 del comentario de Viken, el libro de Mateo. Y rápidamente le vamos a pasar a nuestro pastor Elio Rebollo con ustedes. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran después de un domingo bonito de resurrección? Qué bonito nos gozamos el domingo en el servicio y todo estuvo muy bonito. Amén. Hoy comenzamos un capítulo nuevo. Estamos en sección número 6, tercer discurso, parábolas del reino. Antes de entrar de lleno a la clase, vamos a hacer lectura de el capítulo 13 de Mateo. Es una ley. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es, vamos a leer la parábola del sembrador para así dividir la lectura, porque si vamos a leer el capítulo entero es muy largo. Pues comenzando desde Mateo 1 hasta el 9, le voy a pedir a mi esposa Marilyn que lea la palabra del Señor. Mateo 13, del versículo 1 al 9. Bendiciones a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Gracias, pastora Marilyn. Estamos en el libro de Vico, página 133, y le voy a pedir al pastor Wilson que me lea el primer párrafo. Amén. Yo les bendiga a todos. Amén. Dice, el capítulo decimotercero consiste en la parte principal de 7 parábolas del reino, como se ha hecho notar anteriormente. Mateo se distingue por el arreglo sistemático del material de acuerdo con el asunto. Y el tema principal de este evangelio es el reino de los cielos, siguiendo a la parábola más extensa y que sirve de introducción, la del sembrador. Hay otros 3 pares: la cizaña, la red de peces y la de la mostaza, perdón, la de la levadura, el tesoro escondido y la perla del gran precio. Cada una de ellas, excepto la del sembrador, comienza con una frase: el reino de los cielos es semejante. Amén. Gracias, pastor Wilson. Las 7 parábolas que siguen nos dicen cómo será el reino durante el tiempo que transcurre entre su primera venida y la segunda. Las 4 primeras parábolas fueron dichas a la multitud. Las últimas 3 fueron dadas solo a los discípulos. El Señor explicó las 2 primeras y la séptima a sus discípulos, dejándonos a nosotros que interpretásemos las otras mediante las claves que él ya había dado. Vamos a seguir con la letra A, el escenario. Mateo 13, del 1 al 2.
la hermana Virgen que le dé ese párrafo. Dios les bendiga. Amén. El escenario. Aquel día salió Jesús de la casa, probablemente el hogar de Pedro en Capernaum, y se sentó junto al mar. Capernaum estaba sobre la costa del mar de Galilea. Cuando mucha gente lo rodeó y se vio forzado a entrar en una barca, probablemente la de Pedro, usaba para la pesca, allí se sentó. Era la posición de los rabinos judíos para la enseñanza. La inmensa multitud estaba de pie en la playa en declive, constituyendo así una especie de anfiteatro natural. Wow. Pastor Elio, no se escucha. Usted temió. Oh, I was in mute, excuse me. Salió Jesús de la casa, probablemente el hogar de Pedro en Capernaum, y se sentó junto al mar de Galilea. Entonces mucha gente se reunió en la playa y él subió a sentarse en una barca y comenzó a enseñar a la gente mediante parábola. Una parábola es una historia, una enseñanza espiritual o moral que no es siempre inmediatamente evidente. El estilo de los rabinos de enseñar la palabra del Señor no es como los predicadores modernos de hoy en día. Los predicadores modernos de hoy en día pues se paran frente a un púlpito y yo pongo un 98% de los predicadores hoy en día no se sientan. Ellos básicamente enseñan o transmiten la palabra dinámicamente de pie. Pero en el tiempo de Jesús, los rabinos lo que utilizaban era, se sentaban y dialogaban. Pues Jesús, montado en esa barca, utilizó esa forma, se sentó en la barca y así pudo transmitirle. Oye, pero usted nunca se ha puesto a pensar cómo el Señor, desde una barca con la gran multitud, él podía hablar y todos le podían escuchar. Era como si hubiera un anfiteatro y como que hubiese un eco, y parece que el pueblo entero estaba bien, pero que bien atento a las enseñanzas de Jesús. Porque imagínense 1000 personas, vamos a poner 1000 personas, pero yo creo que había más, como 1000 personas, todas conglomeradas, porque ellos querían estar cerca del maestro. Tuvieron que haber una obediencia de hacer un silencio magno, y la palabra que salía de los labios de Jesús pudo llegar a cada uno de los que estuvieron reunidos allí. Letra B, las 7 parábolas. Mateo 13, del 3 al 50. Vamos a cubrir la parábola del sembrador. Hermana Pastora Wanda, ¿me puede leer ese párrafo sentado en el bote? Amén. Sentado en el bote, Jesús dijo a la gente muchas cosas por parábolas. Este término proviene del griego parabole, que significa algo arrojado de lado. Este vocablo solo se usa en los evangelios sinópticos, en Mateo 17 veces, Marcos 13 y Lucas 18 veces, y 2 en Hebreos, lugar este último donde está traducido símbolo. Arndt y Gingrich declara exactamente su significado. Una parábola es un discurso breve que establece una comparación expresa
un simple pensamiento completo. La que sigue es una definición interesante. ¿Continúo? Sí. En su aspecto más sencillo, la parábola es una metáfora o un símil sacado de la vida natural o común, atrayendo al lector por su vivacidad y extrañeza, dejando en la mente suficiente duda sobre la precisa aplicación para motivarla y a pensar activamente. Siga. Puesto que los orientales son naturalmente aficionados al lenguaje pintoresco, no es de sorprenderse que se encuentre cierto número de parábolas en el Antiguo Testamento, tanto como en otros escritos tardíos en los hebreos. Pero Jesús logró la mayor utilidad de este método. Para ser válida y vigorosa una parábola, debe ser fiel a la vida. Consecuentemente, Jesús es el maestro de la parábola, porque Él es el Señor de la vida. Solo Él, que conocía la vida perfectamente, podía interpretarla por completo. La parábola ha sido definida como una historia terrenal con significado celestial. Bueno, nada más le sigue. Escritores cristianos de la primera época, tales como Orígenes, dieron una extrema interpretación alegórica a una parábola de Jesús, aunque Tertuliano y Crisóstomo se opusieron a esa tendencia. El último dice en su comentario griego sobre Mateo, y como digo siempre, las parábolas no deben ser explicadas palabras tras palabras, porque así resultan muchos absurdos. Sí. La mayor parte de los eruditos han aceptado el criterio de que una parábola tenía como objeto enseñar un solo punto y que el alegorizar varios detalles deben ser diligentemente evitados. McNeely, sin embargo, sabiamente amonesta que debemos cuidarnos de negarnos a admitir que una parábola puede ilustrar más de un solo punto. Sigo. Sí. Dice, cuando se ilustra más de una verdad, el cuadro se aproxima a la alegoría y no siempre son seguros que detalles son los que tienen el propósito de iluminar algo y cuáles son los que únicamente son partes del cuadro escénico. También ocurre que la primera parábola de este capítulo puede la insuficiencia de la teoría de solamente un punto, porque Jesús mismo procedió a dar una interpretación alegórica de los diversos asuntos de la parábola del sembrador. Lo mismo hizo con la de la cizaña, e igual, aunque brevemente, con la de la red de peces. De modo que 3 de las 7 parábolas fueron tratadas alegóricamente por el maestro. Amén. Gracias, hermana Mar. Cuando Jesucristo hablaba, él hablaba en parábola. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué Jesucristo hablaba en parábola? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué Jesucristo hablaba en parábola? Para, Pienso para dígame. para que lo entendieran mejor. Bueno, es lo opuesto de lo que acabas de decir. Ajá. Para que escuchando. ¿Quién está hablando? Jorge. Me, Freddy. Oh, okay, Freddy, go Freddy. ahead. Is it for his people, like his disciples, to understand it? Yes, his disciples, he would later, después él explicaba a sus discípulos, pero él hablaba en parábola para que el pueblo escuchando no entendiese, para que se cumplieran las profecías, especialmente para los fariseos. You gotta close that door. So, vamos a seguir. Exposición de la parábola.
13, 3 al 9. El cuadro que Jesús describía en esta parábola era muy familiar a sus oyentes. Aún hoy en día pueden verse en la Palestina a un hombre cruzando el campo, tomando semilla de su bolso que pende de uno de sus hombros y arrojándola, diseminándola con las manos a gran distancia. Esta historia es llamada algunas veces la parábola de los terrenos, puesto que su punto principal establece una comparación entre 4 clases de tierra junto al camino, pedregales, entre espinos y en buena tierra. La semilla que cayó junto al camino vinieron las aves y las comieron. La que cayó en pedregales, tierra poco profunda, de la cima en la roca, brotó rápidamente, pero pronto se secó porque no tenía raíz. La semilla que cayó entre espinos, esto la ahogaron, pero la que cayó en buena tierra llevó una rica cosecha. Exposición a la parábola. La primera parábola se trata de un sembrador que plantó sus semillas en 4 clases de distintas tierras. ¿Cómo sería esperar? Los resultados fueron diferentes en cada caso. Usted puede escribir tierra como 2 columnas, tierra, y después abajo puede escribir número 1, camino endurecido por las pisadas. Camino endurecido por las pisadas. Número 2. Ok, vamos a ir a los resultados. Resultado del camino endurecido por las pisadas. Número 1. La semilla comida por las aves. La semilla comida por las aves. Número 2. Delgada capa de tierra sobre una formación rocosa. Delgada capa de tierra sobre una formación rocosa. El resultado de la delgada capa de tierra sobre una formación rocosa, la semilla brotó rápidamente, pero no arraigó, o sea, no echó raíces. El sol la quemó y se secó. Número 3. Terreno infestado de espinos. Terreno infestado de espinos. Resultado. La semilla brotó, pero fue imposible el crecimiento debido a los espinos. La semilla brotó, pero fue imposible el crecimiento debido a los espinos. Número 4. Este es fácil. Buena tierra. Número 4. Buena tierra. El resultado es bastante largo, como se debe de imaginar. La semilla brotó, creció y dio una cosecha. Lo voy a repetir. La semilla brotó, creció y dio una cosecha. Algunas espigas rindieron al 100%. Lo voy a repetir. Algunas espigas rindieron al 100%. Otras 60%.
Lo voy a repetir. Otras 60 por 1. Y otras al 30 por 1. Repito, y otras al 30 por 1. ¿Estamos claros en eso? ¿Quién no lo pudo copiar todas? Jorge, ¿qué te falta? No te oigo. Al 101. Después de las semillas rindieron. Las semillas rindieron, las semillas rindieron. ¿En qué número tú estás? Es en la 4. Él está. ¿Qué punto tú estás? Ese era el 4. Bueno, El 4. El 4. el 4 Dice- dice, la semilla brotó, creció y dio una cosecha. ¿Estamos claros o necesita algo más? El final creo que es lo que le falta a él. Sí, el final de El eso. final, ok. Una Algunas cosa, de- algunas espigas rindieron al 100 por 1. Ahí. Al 100 Ya lo por tengo, 1. está bien. Ok, Otras 60 por 1 y otra al 30 por 1. y otras al 30 por 1. Ok, estamos claros. Vamos a seguir. El próximo párrafo, Jorge, léelo. ¿Cuál Jesús es? terminó. Estamos perdidos. Se nos corrió la página. Ok, estamos en la página 135, el segundo párrafo. Jesús terminó su historia. Mira aquí. Ok. Jesús terminó su historia con esta advertencia. El que tiene oídos por oír, oiga. La disposición a escuchar es el precio que hay que pagar si se quiere aprender. Esta expresión la habíamos encontrado una vez en Mateo 11:15 y volveremos a hallarla en la última parte de este capítulo. Amén. Gracias, Jorge. Amén. Jesús incluyó la parábola con esta crítica amonestación. El que tiene oídos para oír, oiga. En la parábola estaba comunicando un importante mensaje a la multitud y un mensaje diferente a los discípulos. Nadie debería perderse el significado de sus palabras. Ahora aquí entramos a ver la razón de hablar en parábolas. Vamos para Mateo capítulo 10, versículo 17. En Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Del versículo 10 al 13, papito, léelo. Entonces, del 14 al 17, si la hermana Wendy lo puede leer. You ready? Yep. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Amén. Amén, gracias. La hermana Wendy, Mateo 13, del 14 al 17. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente,
y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no los vieron, y oír lo que oís y no los oyeron. Amén. Gracias, hermana Wendy. Usted ve por qué el Señor le hablaba en parábola, para que oyendo no entendieran. Entonces vamos a seguir con la lectura de Beacon. La razón de hablar en parábolas. ¿Quién tiene el libro? Pastor, ok, Sari, léelo. La razón de hablar en parábolas. Los discípulos sentían curiosidad de saber por qué Jesús hablaba a las multitudes por parábolas. Cuando se lo preguntaron, él les contestó que era el privilegio de ellos saber los misterios del reino de los cielos, cosa que no se les había concedido a las muchedumbres. Siga. El término misterios es traducción del griego misteria. En los evangelios se halla solamente aquí y en los pasajes paralelos en Marcos y Lucas. Con mayor frecuencia lo hallamos en las epístolas de Pablo y en Apocalipsis. En los tiempos de Cristo tenía sentido técnico de secretos conocidos solo por los iniciados, tal como los misterios religiosos. El misterio particular del reino, como lo define Pablo, es la salvación de los gentiles, tanto como los de los judíos. Amén, gracias, hermana Sari. Los discípulos se sentían perplejos porque el Señor hablase al pueblo con el lenguaje de las parábolas, de modo que le pidieron que le explicase su método. En su contestación, Jesús distinguió entre la multitud incrédula y los discípulos creyentes. La multitud, que constituía una muestra representativa de la nación, estaba evidentemente rechazándole, aunque este rechazo no quedaría consumado hasta la cruz. No se les permitirá a ellos que conociesen los misterios o secretos del reino de los cielos, mientras que sus verdaderos seguidores, los discípulos, recibirían ayuda para que comprendiesen. En el Nuevo Testamento, un misterio es una realidad nunca antes conocida por el hombre y que el hombre nunca podría llegar a saber excepto por revelación divina, pero que ahora le ha sido revelado. ¿Quién era Jesús? Jesús era el Emanuel, Dios con nosotros, el Verbo encarnado. O sea que el creador del universo le estaba revelando los misterios del reino a los suyos, no a los que le rechazaban, solo a los suyos. Los misterios del reino son verdades que hasta entonces no habían sido conocidas acerca del reino en su forma interina. El hecho mismo de que el reino fuese a tener una forma interina había sido un secreto hasta entonces. Las parábolas describen algunas de las características del reino durante el tiempo que el rey iba a estar ausente. Algunas personas, por tanto, llaman a esto el reino en su forma de misterio. No que haya nada misterioso acerca del mismo, sino sencillamente que nunca había sido dado a conocer así hasta aquel momento. O sea, Jesucristo estaba allí revelándole
los misterios del reino de los cielos. ¿Quién es el reino de los cielos? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Quién, hermano, Pastor Wilson, quién es el reino de los cielos? Cristo. Cristo. Cristo Jesús es el reino de los cielos. O sea que el Juan, reino cuando Juan lo vio, que venía a bautizar, ¿cómo fue que él dijo? El reino de los cielos se ha acercado. Cuando estaba entrando Jesús para ir a ser bautizado, que Juan lo vio, él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Esa era la predicación de Juan el Bautista. El reino, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando él vio a Juan el Bautista, dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. O sea que sí, Jesucristo es el reino de los cielos y el que quita el pecado del mundo. O sea que él es el revelador de la gracia divina, que es el verbo encarnado, Emanuel con nosotros. Qué bendición tuvieron esos discípulos. Gloria a Dios. Sí, pastora Yarolín. Por eso yo decía a la clase ayer que nosotros somos privilegiados de la misma manera que los discípulos. Porque el Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros para revelar su palabra, para que la entendamos y la podemos llevar a otros. Amén, seguro que sí. Estamos claros con la razón de hablar en parábola. ¿Quién tiene algún tipo de comentario o algún tipo de pregunta? Ya sabemos por qué es que el Señor habla en parábola. ¿Todos estamos claros? ¿Podemos seguir? Si usted tiene algún tipo de pregunta, porque para eso estamos aquí. Amén. Si no, pues vamos a seguir. ¿Quién tiene el libro? Pastora Eli, ¿usted tiene el libro? Hola, buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches. Amén. Estamos en el último párrafo de la página 135 de Beacon. Ok. Y estamos en el versículo 12. En el versículo 12, Jesús establece el principio significativo de que el que tiene recibirá más y el que no tiene va a perder aún lo poco que posee. Eso es verdad aún en lo económico. El hombre que posee dinero para invertir es quien logra más dinero. El que tiene poco está en peligro aún de perder lo poco que posee. El principio también se aplica en cuanto al conocimiento. El alumno debe tener cierta información fundamental antes que el profesor pueda conducirle por enseñanzas más avanzadas. Jesús acomoda este principio para la vida espiritual. Los discípulos eran aquellos que ya tenían algún conocimiento espiritual y de esta manera recibirían más mediante las enseñanzas del maestro. Cristo hablaba a las multitudes en parábolas, no para que perdieran lo poco que tenían, sino para que aquellos que tenían alguna disposición de vida espiritual pudieran aumentarla. Por eso, por causa de la diferencia de percepción menera, la parábola se adapta a los ignorantes porque es atractiva y reveladora de verdades espirituales exactamente en proporción a la capacidad del oyente. Y dos, al entendido y al docto divinamente por contener un secreto al cual pueden penetrar por su discernimiento espiritual. Amén. Gracias, pastora. De nada. Puede parecer arbitrario que estos secretos fuesen escondidos a la multitud y revelados a los discípulos. Tenían fe en el Señor Jesús, por tanto recibirán capacidad para aún más. Habían aceptado la luz, por tanto recibirán más luz. En cambio, la nación judía había rechazado la luz, sino que perderían además la poca que tenían.
el rechazo de la luz conlleva la negación de la luz. O sea, el pueblo judío, hubieron un número que aceptó a la luz. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Cristo es la luz del mundo que disipa o echa fuera todas las tinieblas. Pero los fariseos y ciertos judíos, ellos lo que querían era su posición terrenal. Ellos querían ser los maestros que mandaran, que enseñaran. Ellos se aferraban 100% a la ley. Por eso es que ellos estaban ciegos en su capacitación y en su observancia de la ley. Esa ceguera espiritual no les permitía a ellos ver a la luz y aceptar a la luz del mundo. Por ende, ¿qué fue lo que iba a suceder con el pueblo judío? Por rechazar a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. O sea que a todos los gentiles, a todo pueblo, lengua y nación que le recibieron, a él le fue dado aún más, y a los judíos le fue quitado. Fue de tal magnitud que 70 años después, ¿qué sucedió con el pueblo judío? Fue la destrucción del templo. Y por rechazar, mire, Jesucristo lloró sobre Jerusalén. Él lloró sobre ella y decía: tú, Jerusalén, que mata a tus profetas. Pues como rechazaron al dador de la vida, se les fue quitado. Y a nosotros, mire qué privilegiado es usted y yo, a nosotros se nos fue dado aún más la abundancia de conocer los misterios del reino de Dios. Vamos a continuar. ¿Quién tiene el libro de Beacon? ¿Quién tiene el libro de Beacon? Ok, Wendy, léete el otro párrafo mientras que él. Mientras que el porqué de Mateo nos presenta problemas. El uso de ina, no sé si es ina o, porque o una, aspirada para que de Marcos 4:12 y Lucas 8:10 crea una de las dificultades más grandes en la exegesis de los evangelios. ¿Por qué hablaría Jesús en parábola? ¿Para qué sus oyentes no pudieran entenderle? Siga. Neil sugiere tres posibles respuestas. La primera es de la tradicional: impedir que sus enseñanzas se hiciera incomprensible para cualquiera de aquellos que simpatizaran con él. La segunda haría una aspirada para qué, virtualmente equivalente a oeste, de manera que, de acuerdo con un bien conocido hebraísmo idiomático, el resultado es irónicamente descrito como propósito. La tercera es expresada así: el texto de Marco es posiblemente como el de Mateo 5:14, un comentario editorial para que la palabra de Isaías sea cumplida. La gramática de la oración está dominada por ina, como en Mateo 18:16. Sigue. La segunda de estas explicaciones encuentran vigoroso apoyo en una reciente y muy fidedigna gramática griega del Nuevo Testamento, la cual declara que el uso casual de ina, porque tiene buen precedente y da un excelente sentido en Marcos 4:12. Amén. Gracias, hermana Wendy. Las parábolas serían reveladas
a los que estuvieran sinceramente interesados, pero resultarían ser solo una irritación para los que fuesen hostiles a Jesús. ¿Qué sucedía con los fariseos? Ellos tramaban que querían matarle porque ellos eran hostiles, no querían perder su posición. Era la aplicación de un principio que se manifestaba en todos los aspectos de la vida. La ceguera voluntaria va seguida de ceguera judicial. O sea que ellos estaban ciegos voluntariamente porque rehusaban aceptar a la luz del mundo. Por eso le aplicaba a los judíos en parábola. Ellos profesaban ver, es decir, estar familiarizados con la verdad divina, pero la verdad encarnada estaba en medio de ellos y ellos rehusaron rotundamente a verla. Profesaban oír la palabra de Dios, pero la palabra viviente de Dios estaba en medio de ellos y no estaban dispuestos a obedecerle. No estaban dispuestos a comprender el maravilloso hecho de la encarnación, pero por eso les fue quitada la capacidad de comprender. Tanto está el hombre yéndose en contra y en contra y en contra de los caminos del Señor, que el Señor los entrega a un espíritu reprobado. Si no me equivoco, eso se encuentra en Romanos capítulo 1, del 18 en adelante. El Señor básicamente los entrega a un espíritu reprobado, porque ellos sabiendo la verdad, no la quieren aceptar. Vamos a seguir. Corazón, verso 15. En el antiguo pensamiento hebreo implicaba el asiento de la inteligencia más que el de los afectos. Ese es el caso en esta cita, tanto como en muchos otros pasajes del Antiguo Testamento. En este versículo, Jesús muestra un segundo impedimento para el conocimiento espiritual. En los versos 11 y 12, él se refirió a que el conocimiento y el crecimiento espiritual estaban limitados por la ignorancia, de la cual un hombre no es responsable. Aquí Jesús declara que hay una ignorancia voluntaria de la verdad del evangelio. Han cerrado sus ojos. O sea, una ignorancia voluntaria. Ellos se rehusaban a escuchar y a ver. Era un cumplimiento viviente en la profecía de Isaías capítulo 6. Vamos para el libro de Isaías capítulo 6 del 9 al 10. Isaías capítulo 6. Sí, si lo tiene, léalo. Isaías capítulo 10 o no lo. Isaías capítulo 6 del 9 al 10. ¿Lo leo? Sí, dale, yo por Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén, gracias. Usted ve que ya hacen prácticamente 700 años antes
Ya el profeta Isaías había hablado tocante al pueblo judío. Y no es que el Señor la tenía en contra del pueblo judío, es que el Señor, como Él conoce todas las cosas, Él conoce el pasado, el presente, el futuro. Él sabía que este pueblo le iba a rechazar. Vamos a seguir. Isaías 6, del 9 al 10, ya lo leímos. El corazón de Israel se había engrosado y sus oídos eran insensibles a la voz de Dios. Rehusaron deliberadamente ver nada con sus ojos. Sabían que si veían, oían, comprendían y se arrepentirían, Dios les sanaría, pero en su castigo sería que oirían, pero no entenderían, pero no verían en absoluto. O sea que el castigo por ellos rechazar al Señor era que no estaban sordos, escuchaban, pero no podían comprender, y veían, pero no podían ver. Por eso es que no se le puede dar la espalda al Señor, porque cuando le damos la espalda al Señor y seguimos rechazándolo, básicamente, lamentablemente, el Señor te va a entregar a un espíritu reprobado. Amén. Vamos a seguir. ¿En dónde nos quedamos? ¿En dónde estábamos? Creo que es aquí. Jesús le recordó. Pastor, una pregunta tengo. Sí. Reprobado quiere decir que no está aceptado por el Señor. Básicamente. De confusión, como un espíritu de confusión. Amén. Dale, Jesús les recordó. Jesús les recordó a sus discípulos que sus ojos espirituales eran bienaventurados porque podían ver la verdad. Igualmente sus oídos porque podían oír. Este es el privilegio de los hijos de Dios, de todos aquellos que han escuchado el evangelio y guardan sus corazones abiertos a sus verdades. ¿Sigo? No, hasta ahí está bien. Los discípulos gozaban de un enorme privilegio por cuanto estaban viendo lo que nadie antes había visto. Los profetas y los justos del Antiguo Testamento habían anhelado poder vivir cuando llegase el Mesías, pero no se había cumplido su deseo. Los discípulos habían sido favorecidos con poder vivir en el momento de crisis en la historia, ver al Mesías, ser testigo de sus milagros y oír la enseñanza incomparable que procedía de sus labios. Sigue, Mari. ¿Dónde era? Letra C. Ok. Bueno. La declaración del verso 17 es aclarada por la de Primera de Pedro 1, 10 y 11. Vamos para Primera de Pedro, capítulo 1. Pastor Elliot. Sí. You said letter C. There's no letter C here. He's not up to letter C yet, but there is a letter C. Yeah, I'm looking at it right now in my book. Oh, yeah, I see the little C. Okay, I'm sorry. Remember, I got the English book. Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 11. ¿Lo leo? Sí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tiempos indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. ¿Sigo?
Amén. No. Está bien. La declaración del verso 17 es aclarada por la de Pedro. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Qué privilegio vivir después de la venida de Cristo. ¿Por qué iba a ser un privilegio vivir después de la primera venida de Cristo? ¿Alguien puede contestar eso? Sí, pastora Yarolin. Porque fueron testigos. Amén. Ellos Fueron fueron testigos y nosotros somos testigos. Y me voy más allá. La palabra dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Somos más que bienaventurados. ¿Por qué? Porque estamos creyendo por la fe. Los discípulos tuvieron el grande privilegio de andar con Jesús, de escuchar con Jesús, de ver las maravillas, de comer de esos pescados multiplicados, de los panes multiplicados. Yo me imagino a los discípulos el gozo tremendo cuando veía a Jesucristo partir un pescado. Oye, pero este pescado no se va a acabar. Mire, y comieron 5,000 hombres. Y cuando la Biblia habla de 5,000 hombres, no está incluyendo las mujeres ni los niños. O sea que ahí fácilmente comieron 25,000 personas. Porque los judíos, los judíos llenan su aljaba de hijos. So, imagínense qué milagroso fue ese. Imagínense que cada judío tuviera 3, 4 o 5 muchachos ahí con ellos. So, yo, para ser conservador, vamos a decir 15,000 personas. Vamos a ser conservador. Pero entre los hombres y las mujeres, habían ya 10,000. Y uno que otro niño, pues vamos a poner 15,000 para ser conservadores. Y con todo y eso, recogieron ¿cuántas cestas? 12 cestas. Amén. Es que nuestro Señor es tremendo. Sí, pastora Yarolin. Quería decir que el versículo 17 del capítulo 13 de Mateo dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Por eso el comentarista se refiere a Pedro, porque los profetas del Viejo Testamento, ellos anhelaban a ver a Cristo como hoy en día nosotros lo Amén. anhelamos ver Sí. cuando vengan por eso él usa a Primera de Pedro. Amén. Gracias, pastora Yarolin. Estamos en Mateo 13 del 18 al 23. Si la pastora Desi tiene Mateo 18 del 18 al 23, lo puede leer. Mateo 13 del 18 al 23. Al 13, momento. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en el pedregal, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sigo hasta el 23. Sí, hasta el 23. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, y 60 y 30 por uno. Gracias, pastora. Amén. Ahora estamos en
Beacon, página 137, letra C, explicación de la parábola. ¿A quién yo le he mandado a leer hoy? Ok, Jorge, léete ese párrafo. Explicación de la parábola. Mateo 13, 18 al 23. Jesús descubrió 4 tipos de oyentes del Evangelio. Primero, aquellos de juntos al camino. Sus corazones impasibles, hechos así o por indiferencia o por las presiones de la vida. De hecho, no reciban la verdad. Y el malo rápidamente arrebata la semilla que ha quedado en la superficie. Lurok dice, cualquier cosa que haya quedado en la superficie de la vida será arrebatada. Amén, gracias, Jorge. Amén. Habiendo explicado por qué empleaba parábolas, el Señor pasa ahora a exponer la parábola de las 4 tierras. No identifica al sembrador, pero podemos estar seguros de que se refiere a él mismo. Verso 37. O aquellos que predican el mensaje del reino. Define la semilla como la palabra del reino. Versículo 19. La tierra representa a aquellos que oyen el mensaje. El camino duro habla de aquella persona que rehúsa recibir el mensaje. Oye el evangelio, pero no lo entiende. Y no porque no pueda, sino porque no quiere. ¿Cuántas veces usted le ha predicado o le ha hablado a alguien y te dice, no, yo tengo a Jesús en mi corazón, pero yo no estoy listo ahora? O sea que no quieren recibir la palabra, y no porque no la entienden, es porque no quieren. En cierta ocasión uno me dijo a mí, no, es que yo voy a venir al evangelio cuando sea viejito, ya cuando me haya gozado la vida entera. So, ya cuando me canse de brincar y saltar, pues entonces yo le dije, bueno, que Dios te bendiga y te guarde si tienes la dicha de llegar allá, porque a mucha gente la muerte le sorprenda. Tú sabes, no te quiero meter miedo, pero it's a fact of life. Wow. ¿Dónde me quedé? Ok. Sino porque no quiere. Las aves, y mire qué interesante está esto. Las aves son una imagen de Satanás. Él arrebata la semilla de los corazones de estos oidores. Coopera con ellos en su escondida esterilidad. Los fariseos eran oyentes de tierra dura. Vamos a seguir. El segundo es aquel sembrado en pedregales o terreno rocoso. Sus corazones superficiales, la tribalidad parcialmente heredada y en parte adquirida, responde con entusiasmo emotivo, pero fallan al no echar raíces de un arrepentimiento profundo. De manera que tienen vidas flacas. Al venir la aflicción o la persecución, los golpea, languidecen y mueren. Tropiezan, scandalicetai, por causa del tropiezo o de la trampa. Cuando Jesús se refirió a los pedregales, tenía en mente una delgada capa de tierra cubriendo una formación rocosa. ¿Cuántos han tenido un driveway de piedra? ¿O cuántos saben lo que es un driveway o un parqueo de piedra? Yo tenía una casa en Los Póconos, la primera casa mía, tenía ese driveway de piedra, y entonces cuando el viento venía, levantaba la tierra y se formaba una capita bien delgada de tierra. Y si tú no estabas echándole el weed killer
al driveway constantemente, pues entonces las cizañas crecían ahí. O sea que no tenía tierra suficiente para esos weeds o cualquier tipo de plantación poder echar raíces y protegerse del sol. Cuando el sol salía de lleno, fuera weed o fuera una florcita o lo que fuera, se secaba. ¿Por qué? Porque no tenía raíz en lo absoluto. Esto representa a aquellas personas que oyen la palabra y responden con gozo. Al principio el sembrador podía sentirse entusiasmado de que su predicación tiene tanto éxito, pero pronto aprende una lección más profunda, que no es bueno cuando el mensaje es recibido por sonrisa. Primero ha de haber convicción de pecado, contrición y arrepentimiento. Es cosa mucha más prometedora ver a un pecador dirigirse llorando al Calvario que verle subiendo a pasillo arriba con un corazón ligero y entusiasmado. La tierra sin profundidad no permite que la semilla eche raíces profundas, pero cuando son puestos a prueba por el sol abrasador de la aflicción o de la persecución, decide que no vale la pena y abandona toda profesión de lealtad a Cristo. ¿Cuánto han tenido familiares o amistades que han venido a Cristo y entonces cuando viene el fuego de la prueba, ¿qué es lo que sucede? Muchos de ellos dicen, ay no, pero es que servirle a Dios, servirle a Cristo es muy difícil y son muchas de las pruebas que vienen y no aguantan el fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque no se profundizan en la palabra. No se profundizan en la oración, no se profundizan en ayunar y en la búsqueda para fortalecer su hombre espiritual. Por ende, no echan raíces. Y cuando viene el fuego de la prueba, ¿qué sucede? Esto está muy difícil, yo me voy. Amén. Yo he tenido familiares así, amistades así. He conocido mucha gente así. ¿Por qué? Porque dicen, sí, voy a seguir a Cristo, pero a sus términos. Y no es a sus términos. Es una entrega total. Amén. Jesucristo no quiere servidores a media. Él te quiere a ti totalmente y completo, porque Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Vamos a seguir. Lee el tercero. El tercero es el que fue sembrado entre espinos. Estos oyentes reciben el mensaje y son salvos, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan las palabras. Estas dos cosas amenazan la vida espiritual de cada cristiano y son causa de la muerte espiritual de muchos. Son los corazones estrangulados, cuyas vidas están siempre sobrecargadas de cosas hasta que la conciencia de Dios queda asfixiada. ¿Sí? No, ahí está bien. Gracias. La tierra infestada de espinos representa otra clase que escucha la palabra de una manera superficial. Exteriormente parecen ser genuinos creyentes, pero llega el tiempo en que sus intereses quedan ahogados por el afán de este siglo y por su deleite en las riquezas. En sus vidas no hay fruto para Dios. O sea que este es el tercer terreno. Quedan ahogados y no quieren soltar las riquezas para nada. Para nada. O sea, hay que trabajar. ¿Cuántos saben que hay que trabajar? ¿Verdad que sí? Es importante trabajar porque dice la palabra, el que no trabaje, que no coma. Eso básicamente es lo que dice la palabra. Ahora,
ahora, pero hay gente que trabajan sus 40 horas y quieren más y se buscan otro trabajo y descuidan su relación con Dios y descuidan todo lo que tiene que ver con su relación con Dios y con la iglesia. Y cuando vienen a ver, se van. ¿Por qué? Porque a lo que tú le dedicas más tiempo, ese va a ser tu Dios. Hay gente que su Dios es el Dios mamón, el Dios de las riquezas. Y si nosotros le estamos dedicando más tiempo al trabajo, más tiempo, y como dije, yo entiendo que hay que trabajar porque hay cuentas que hay que pagar, pero Dios te da la sabiduría si tú se la pides para lo que tú te ganas, que te alcance y demás. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, no algunas cosas vendrán, todo lo demás. ¿Por qué? Porque tu papá sabe de qué tú tienes necesidad. Él lo que quiere que tú le seas fiel a él. Sí, Jorge. En la parte que aquí dice, ok, hasta que la conciencia de Dios queda asfixiada, o sea, y yo estoy entendiendo que es cuando el Señor nos habla por nuestra conciencia, pero como estamos ocupados en otras cosas, no podemos oír a Dios por nuestra conciencia. ¿Eso qué quiere Y decir? básicamente porque tú le estás dedicando más tiempo A las cosas del mundo. a las cosas del mundo, básicamente. El Espíritu Santo es un caballero. El Amén. Espíritu Santo no te va a forzar a hacer nada en contra a tu voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú lo ames porque Él es Dios, porque Él es bueno. Él no quiere obligarte a hacer nada. Él te regaló salvación, te regaló redención. Ahora, ¿qué tú le vas a ofrecer? Lo que tú tienes que ofrecerle es tu vida, porque nada material que tú le puedas entregar al Señor, para el Señor no es nada. Él lo que quiere es tu vida. Él te quiere a ti por completo. Y al tú estar preocupado con los afanes del mundo, ¿qué es lo que sucede? Pues si ahoga, si asfixia la conciencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás supuesto a amar a Jehová tu Dios con toda tu mente. O sea, que Sobre no hay todas las espacio para Con oír. toda tu mente. Si tú amas a Dios con toda tu mente, en tu mente no va a haber espacio para tú dejar las cosas de Dios para ir a hacer dinero. No, no. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar la sabiduría con lo que tú te ganas para que te vaya bien y para que tú prosperes. Yo le sirvo al Dios de milagro. Y yo soy testigo del milagro de Dios. Amén. So, vamos a seguir. Yo creo que tenemos un tiempito más para cubrir la cuarta clase de terreno. Sigue, hermana Marilyn. La cuarta clase está descrita como la semilla que fue sembrada en buena tierra. Estos no solo oyen la palabra, pero la entienden. Ellos son los que producen frutos en diversas proporciones. Allí está el desafío para cada creyente a llevar más fruto y mucho fruto. Podemos pensar que estas cuatro clases de terreno nos sugieren un cuarteto de corazones humanos. El corazón imposible, el corazón superficial, el corazón estrangulado, el corazón constante. Por supuesto, un terreno es completamente pasivo, pero el espíritu humano no lo es. El inferir cierta clase de fatalismo o determinismo
de esta historia sería hacer a un lado las escrituras como un todo, ya que estas donde quiera sostienen la responsabilidad individual, pero con la ayuda del Espíritu Santo que está siempre dispuesto, podemos romper con la tierra no sembrada de nuestros corazones. La eliminación de la insensibilidad, de la obstinación latente y de la dureza espiritual es un privilegio prometido inherente en el nuevo pacto. Y es exactamente lo que sucede en el verdadero arrepentimiento y más radicalmente en la experiencia de la entera satisfacción por lo que toca al afán de este siglo y el engaño de las riquezas. El creyente lleno del Espíritu, limpio y vigilante, puede negarse a permitir que las preocupaciones temporales monopolicen su atención y asfixien su espiritualidad. Sí. Amén. Gracias, hermana Madeline. La buena tierra representa un verdadero creyente. Este oye la palabra con receptividad y entiende al obedecer lo que oye. Aunque no todos estos creyentes producen la misma cantidad de frutos, y esto es bien importante, no todos los creyentes van a producir la misma cantidad de frutos. Todos muestran por su fruto que tienen vida divina. ¿Qué es lo que decía el maestro? Por su fruto os conoceréis. El árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede dar mal fruto y un árbol malo no puede dar buen fruto. El fruto aquí es probablemente la manifestación del carácter cristiano y no almas ganadas para Cristo. Cuando se usa la palabra fruto en el Nuevo Testamento, se suele hacer mención al fruto del Espíritu que se encuentra en Gálatas 5 del 22 al 23. ¿Qué quería comunicar esta parábola a las multitudes? Evidentemente les advertía frente al peligro de escuchar sin obedecer. Esta calculada asimismo para alentar a las personas a recibir la palabra con sinceridad y luego probar su genuinidad dando fruto para Dios. Un genuino cristiano, ¿qué tú ves en una persona que es un genuino cristiano? Una persona que es un genuino cristiano, cuando tú lo miras, te proyecta paz, ¿verdad que sí? Te proyecta gozo. Había una canción de la hermanita Rivera que decía, es el árbol, cáptale un estofito de un fruto del cristiano, escucha hermano, deja que el sándalo te hable. Perfuma todo lo que está cercano y estar cerca de él es agradable. ¿Quién quiere estar al lado de una persona amargada? Ni un mundano quiere estar al lado de una persona amargada, ¿verdad que no? ¿Cuántos han conocido a un cristiano, vamos a poner entre comillas, a un cristiano amargado? ¿Verdad? ¿Verdad que malo es eso? Un cristiano pero amargado. Y el pastor Arner me dijo una historia que le pasó en un dry cleaning. Él fue a llevar su ropa a estos laundry drop-offs y con el carrito, él parece que estaba busy, le pisó un callo a una señora y esa señora abrió la boca y salieron sapos y culebras y cuando la señora se vira para atrás, ¡ay, Dios te bendiga, perdona, es que me pisaste el callo! Y era una de estas hermanas que siempre andaban con esa cara de pocos amigos y con una Biblia más grande que la mía. So, imagínense eso.
Por su fruto os conoceréis. En cuanto a los discípulos, esta parábola los preparó a ellos y a futuros seguidores de Jesús para el hecho, por otra parte, desalentador de que relativamente pocos de los que oyen el mensaje son genuinamente salvados. Libera a los leales creyentes de Cristo del engaño de que todo el mundo se haya de convertir mediante la predicación del evangelio. Los discípulos quedan igualmente advertidos en esta palabra contra tres grandes antagonistas del evangelio. Número 1, el diablo, las aves, el maligno. Número 1, el diablo, entre comillas, las aves, rayita, el maligno. Número 2, la carne, entre comillas, el sol abrasador. Rayita, la aflicción o las persecuciones. Lo repito, número 2, la carne. Entre comillas, el sol abrasador. Rayita, la aflicción o las persecuciones. Número 3, el mundo. De paréntesis, los espinos, el afán de este mundo y el deleite en las riquezas. Lo repito. Número 3, el mundo. Paréntesis, los espinos, coma, el afán de este mundo y el deleite en las riquezas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre las 4 parábolas? Pastor Elliot, what was number 1? Number 1 es el diablo. And then you put a parenthesis. And then is las aves, which is sign of the evil one, el maligno. Thank you. You're welcome. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna confusión? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, gloria a Dios, todos estamos claros, pues le podemos dar fin a esta primera lección y para la semana que viene estamos en Beacon, página 138, número 2, la cizaña. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Y yo creo que ahora pueden terminar la grabación.